continuación, te presento la lista definitiva de los 7 mejores portátiles de entre $1000 y $2000 que debes comprar, y de los cuales no te sentirás decepcionado. Yo soy Six para los que no me conocen, y comencemos este top. Como siempre digo, antes de comprar un portátil potente, y especialmente en este rango de precios, hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta para no hacer la peor compra de tu vida. En este caso, vamos a hablar nuevamente del procesador como ya lo mencioné en mi primer top. Sin embargo, esta vez será diferente, ya que quiero hablar de otra cosa que no expliqué en ninguno de mis tops anteriores, y es el famoso cuello de botella. ¿Pero qué es esto del cuello de botella, Six? Tranquilo, que ahora les explico fácilmente. Esta es tu GPU, y todos esos puntitos que ves alrededor son las imágenes que ya ha cargado tu GPU. Ahora necesitan mostrarse en tu monitor, y de esa tarea se ocupa el procesador, y es aquí donde ocurre el famoso cuello de botella como están viendo. ¿Pero por qué sucede esto? Fácil, y es que la GPU es la encargada de crear las texturas, formas, sombras, etc., y cuando finalmente carga todo, crea un FPS. Ese FPS para que se muestre en nuestro monitor, debe pasar por la CPU, y dependiendo de la rapidez de la CPU, será la cantidad de fotogramas que veremos. Es decir, si tenemos por ejemplo, una RTX 4070, pero con un Intel Pentium, la velocidad será muy lenta, y por ende, veremos menos FPS. Pero al cambiarle el procesador por uno más actual, vas a notar que la CPU ahora puede dar órdenes de manera más rápida, y por ende, mostrar más FPS en tu monitor. Ahora, ¿cómo se vería un cuello de botella pero en la práctica? Bueno, un cuello de botella se detecta generalmente en los juegos que necesitan más del procesador que de la GPU. Se detecta cuando tienes una tasa de fotogramas constante, y de vez en cuando tus FPS bajan de golpe y se estabilizan rápidamente, y es porque tu procesador no pudo mostrar todas esas imágenes que le mandó la GPU rápidamente. También tiene que ver el TDP de la GPU como les dije anteriormente, pero a estas alturas yo supongo que todos saben lo que es, y en caso negativo, aquí les dejo un video mío donde les explico claramente. Sin embargo, sumando a que la GPU de por sí ya hace cuello de botella con el procesador, en los portátiles también se produce otro cuello de botella adicional, y es de la GPU integrada con la GPU dedicada. Aquí un gráfico para que me entiendan. Esta es nuestra GPU, y esta es la gráfica integrada, es decir, la del procesador, y como ven, no muestra los FPS reales que le está dando la GPU dedicada. Afortunadamente hay una manera de desactivar esto, y es desactivando el Optimus. Esta opción lamentablemente no está disponible en todos los portátiles, sin embargo y en los portátiles de este top, me he encargado de que la mayoría la tenga incorporada, ya que me parece algo indispensable. Así que en definitiva, mientras más actual sea la generación del procesador, mejor, así que aquí les dejo mis recomendaciones. Si van a comprar un portátil con un procesador Intel, que sea como mínimo un i5, y de 12ª generación para arriba. En el caso de AMD igual, que sea un Ryzen 5 serie 5000 para arriba. Y con para arriba, me refiero a que puede ser un Ryzen 7, un Ryzen 9, y de serie 7000 por ejemplo, que son los más actuales. Lo mismo con los Intel. Pero no les recomiendo un Intel Core i3 de 10ª generación por ejemplo, ni un Ryzen 3, series 4000 para abajo. Y finalmente, un pequeño truco para no tener dolores de cabeza y no sufrir nunca de altas temperaturas, es quitando el modo agresivo del procesador. Como ven, la diferencia de temperatura es abismal, y no les voy a mentir que no se produce un cuello de botella, pero lo que sí les puedo decir es que es mínimo, y que en algunos casos mejora el rendimiento incluso, y mientras más actual sea el procesador, más nulo será el cuello de botella. Si quieren saber cómo hacer esto, tengo un video donde explico fácilmente cómo desactivarlo en cualquier portátil o PC de escritorio, y es un video exclusivo para todos los miembros del canal. Y bueno, para los que se pregunten si ya salió el ganador del Game Pass Ultimate, la respuesta es que sí, y fue este usuario. Yo me comuniqué con él para darle el premio y todo, y estas fueron sus palabras. Gracias Six Dash Crack. Acá tipo juego Halo 5, ¿no? Nunca puedo jugarlo así. Gracias, boludo. Y bueno gente, ahora sí, comencemos este top con el puesto número 7, que son los portátiles de Asus. Quiero aclarar algo que no mencioné, y es que el orden del top será un poco aleatorio, es decir, no será de mejor a peor ni del más caro al más barato. En realidad, diré los mejores según cada marca. Así que siguiendo con los portátiles de Asus, verán que hay una inmensa gama de portátiles de esta marca. Sin embargo, nosotros nos enfocaremos en estas 3 gamas, que son las más tops de Asus. Así que empecemos con la gama ROG Strix, que serían los más bestias. Estos portátiles no se guardan ni se limitan en cuanto a rendimiento, y de ahí su elevado precio. Sin embargo, el modelo que quiero recomendarles es este. Un modelo del año pasado, pero es el único que encontré por este rango de precios, ya que los de este año superan los $3000. Sin embargo, este modelo es lo más bestia que podrás encontrar de Asus por este precio, ya que estamos hablando de un i9 de 13ª generación, junto a una RTX 4070 de 8 GB de VRAM, con un TDP máximo de hasta 140 vatios. Además y como mencioné en anteriores videos, esta serie de Asus tiene una de las mejores refrigeraciones, empezando por su pasta térmica que es un metal líquido, y 2 ventiladores muy eficientes para disipar los 140 vatios de la GPU, y los 65 vatios del procesador, si no me equivoco. En cuanto a su pantalla, diría que Asus hizo un gran acierto aquí, ya que tenemos un monitor de 1080p a 165 Hz, lo cual, además de duplicar la batería del portátil al tener menos píxeles en la pantalla, también obtendremos un rendimiento impresionante con la gráfica que trae. Aquí les muestro un test de rendimiento, para que más o menos se den una idea de lo que es capaz este monstruo. Ahora mismo están viendo uno de los juegos más exigentes actualmente, el Alan Wake 2.
Este juego está aprobado desde un ROG Strix, pero en su versión con el Ryzen 7, es decir, una CPU inferior al Intel i9, y miren los números que da. Increíble, y eso que aún no hemos activado el Frame Generation. Ahora miren los FPS que da pero con el Ray Tracing activado, y sin el Frame Generation. Una locura la verdad, o sea, tengan en cuenta que no tiene una configuración optimizada, sino que pusieron todo a tope, y aún así consigue casi 50 FPS estables, y sin el Frame Generation activado. Y finalmente, con el Frame Generation activado, como ven, aquí tenemos Ray Tracing al máximo y todo lo demás a tope, y tranquilamente conseguimos los 80 FPS y 60 FPS en las zonas más demandantes. Lo último a destacar es que todos los portátiles de Asus tienen los Optimus avanzados y el G-Syn para tener fotogramas constante, y no suceda esto que les comenté anteriormente por ejemplo. Ahora con los Zephyrus todo es diferente, ya que estos portátiles se centran en otro tipo de usuarios. Por empezar, tienen un diseño mucho más compacto, elegante y mejor trabajado que los ROG Strix. También suelen costar mucho más que los ROG Strix, y eso que tienen menos rendimiento. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que los Zephyrus están centrados en los usuarios que lo usarán para trabajar como diseño gráfico, edición de videos, programar, etc. Ya que la primera característica que notarán de estos portátiles es que todos incluyen un panel IPS de 2K con un alto nivel de brillo. Sin embargo, el modelo que yo recomiendo para este top es este. Es el más barato que encontré, y aunque a simple vista parezca que tiene buenas especificaciones, la realidad es que su GPU tiene un TDP máximo de 90 vatios. Sin embargo, y si observamos su memoria RAM, notamos que este trae 32 GB DDR5, justamente porque les dije que este portátil está centrado en usuarios de multimedia. Así que yo les súper recomiendo este portátil para todos aquellos que me preguntan cuál sería el mejor para programar, editar videos y esas cosas. No digo que con este portátil no podrán jugar, claro que sí podrán hacerlo, pero digamos que su enfoque no va para ese tipo de usuarios. Luego tenemos a los portátiles más económicos de Asus. Estos portátiles sacrifican un poco el diseño y los materiales para centrarse al 100% en el rendimiento. Por ejemplo, este que están viendo en pantalla tiene una RTX 4070 de 8 GB, igual que el ROG Strix que mencioné anteriormente, pero a diferencia del Zephyrus, el TDP de esta gráfica es de 140 vatios y cuesta casi $400 menos que el ROG Strix. Eso sí, no vamos a tener la misma eficiencia de refrigeración del ROG Strix, sin embargo, tampoco es que será mala. Como plus, sigue manteniendo los Optimus avanzados, y bueno, son también $400 menos, ¿no? Ahora dejemos un poco de lado los Asus, y vayamos ahora con los MSI. En mi anterior top dije que no recomendaba ningún MSI, pero era porque nos limitamos a un presupuesto de menos de $1000, y expliqué por qué debíamos evitar todos los portátiles de MSI en ese rango de precio. Sin embargo, los MSI por encima de los $1000 ya nos da opciones bastante interesantes. Así que podríamos empezar hablando de este Raider G68HX. Es una fusión entre el Zephyrus y el ROG Strix de Asus. ¿Por qué una fusión de estos dos? Pues porque cuenta con una pantalla de 16 pulgadas de 2K, y escuchen bien esto, a 240 Hz. En rendimiento tampoco se queda corto, ya que cuenta con un Intel Core i9 de 13ª generación, una RTX 4060 con 8 GB de VRAM, y un TDP máximo de hasta 140 vatios. Todo esto por un precio intermedio de $1889, es decir, tenemos casi las características de este ROG Strix más actual, pero no pagaremos ese precio. También cuenta con los Optimus avanzados, para no dejar nunca obsoleta a la GPU, y aprovechar siempre al 100% la gráfica. Aquí les muestro un test de rendimiento de este portátil. La única aclaración que quiero hacer es que en el test lo hicieron con la versión Intel Core i7, y el que yo les quiero recomendar es con la versión Intel i9, es decir que a ustedes les irá un poco mejor. Este es el The Last of Us parte 1, y con todo en alto y con los DLSS en calidad, y como ven, consigue unos 30 FPS, y a veces llega hasta los 50 FPS. Sí, sé que se esperaban más FPS al tener una RTX 4060, pero como les dije, este portátil tiene la resolución 2K, lo que destruye los FPS completamente. Sin embargo, este es un juego demasiado exigente, ya que por ejemplo, con el Resident Evil 4 Remake, poniendo todo a tope como ven, conseguimos más de 60 FPS estables en 2K. Así es gente, ya era hora de que MSI se ponga las pilas y ponga un TDP como tiene que ser, ya que en sus modelos más económicos apenas conseguíamos un TDP lastimoso de 40 vatios. Así que en definitiva, yo a este portátil más lo recomiendo para los usuarios que deseen darle un uso más productivo. Sin embargo y debido a sus 140 vatios de potencia, cosa que el Zephyrus carece, también lo recomiendo para los gamers. Y en cuanto a sus materiales, son de muy buena calidad, así que no se preocupen en ese apartado. Pasemos a los Lenovo, y aquí les presento un modelo, un nivel más alto que el MSI Raider, pero incluso más barato. Les presento al Lenovo Legion Pro 5i de 16 pulgadas. Como ven, conserva el mismo panel IPS de 2K a 240 Hz que el anterior modelo, también conserva la misma CPU, pero aquí la diferencia es que tenemos una GPU superior, y también con 8 GB de VRAM, y un TDP máximo de 140 vatios. Su diseño, yo diría que es un empate con el MSI, ya que ambos me gustan. Podría decir que el de Lenovo tiene un look más profesional, como de oficina, y no tanto de juegos como el del MSI, pero igualmente me gustan ambos diseños. Aquí les muestro un test rápido de rendimiento de este modelo, para que analicemos un poco sus FPS. Aquí tenemos el Cyberpunk, vamos a activar el Frame Generation, todos los gráficos en Ultra, y vamos a activar el Ray Tracing, más el Patch Tracing, para hacer explotar este portátil. Recuerden que se está probando en la resolución 2K. Y así es gente, 60 FPS estables, a esta calidad increíble.
Recuerdo un comentario gracioso que me hizo un usuario en mi primer top, en donde me decía que los portátiles estaban a años luz de superar a las PC de escritorio. Todavía me sigue dando gracia. Sonsos. Ahora claramente que en la resolución 1080p conseguiríamos muchísimos más FPS y no notaríamos ninguna pérdida de calidad en absoluto. Así que nuevamente, este portátil lo recomiendo tanto para hacer cosas productivas como para los gamers. Les aseguro que de los dos bandos estarán satisfechos con la compra de esta maquinita. Por último, mencionar que este portátil también cuenta con los Optimus avanzados. Y bueno, no podemos hacer un top sin mencionar a los portátiles de HP. Y tranquilos que en este caso no voy a recomendar la Victus, ya que esa sería como la versión más económica de HP, sino que en este caso, les recomendaré uno de sus modelos más premium. Así es, te presento al famoso HP Omen, de 17 pulgadas. Este portátil es de los más económicos en calidad-precio que nos podremos encontrar hasta ahora, y su diseño en pocas palabras, es increíble. Compacto, elegante, y con un toque futurista. Su panel es un IPS de 2K a 165 Hz. En cuanto a su rendimiento, contamos con un Intel Core i7 de 13ª generación y la RTX 4070 de 8 GB con un TDP máximo de 140 vatios. Nuevamente tenemos un monitor de 2K, que sé que puede sonar un poco decepcionante para los gamers, pero como vieron en el anterior test de rendimiento, este portátil aguanta esa resolución. Además, es el más barato con una RTX 4070 que te podrás encontrar y que cuente con características premium como los Optimus avanzados. Ahora, otro portátil que veo que me comentan mucho es el Acer Predator Helios. Y sí, lo incluye en este top porque es el único después de los Asus que incluye esta función premium y es el G-SYNC, una tecnología indispensable para los verdaderos gamers. Pero además de esta tecnología, también incluye los Optimus avanzados, así que doble ventaja. Su pantalla es de 16 pulgadas 2K con una tasa de refresco de 165 Hz. En rendimiento tampoco se queda nada corto, ya que tiene un Intel Core i7 de 13ª generación y la RTX 4060 de 8 GB con un TDP máximo de 140 vatios. Aquí un pequeño test de rendimiento. Este es el Hogwarts Legacy con todo en alto y con los DLSS en calidad. Y como ven, 60 FPS estables en la resolución 2K. En el God of War con todo en ultra y sin los DLSS, casi conseguimos los 60 FPS. Sin embargo, si lo activamos finalmente conseguimos esos 60 FPS. Y bueno, este video podría terminar aquí, ¿no? Pero esperen, que me guardé la última bestia para el final. Así es, para finalizar este top, quiero presentarles el portátil que para mí es el definitivo. Escuchen bien. RTX 4080 de 12 GB de VRAM con un TDP máximo de 175 vatios. Intel Core i9 de 13ª generación, 16 GB de RAM DDR5 y 17 pulgadas a 1080p de 360 Hz. Y todo esto por un precio de $1,750. ¿De qué modelo estoy hablando? Pues del Gigabyte Aorus 17H. Y sí, yo también cuando lo vi no podía creerlo. No pensé encontrar un portátil con una RTX 4080 de 12 GB de VRAM por este precio, ya que esta gráfica suele estar en los portátiles de más de $3,000 como están viendo. Y sí, sé que quieren ver de lo que es capaz este monstruo, así que aquí un pequeño test de rendimiento. Aquí tenemos el Hogwarts Legacy con todo en ultra y con el Frame Generation activado, y veamos los FPS de este maquinón. Así es gente, casi 170 FPS. El Valorant, con todo en ultra y como ven, finalmente un portátil que nos deja saber que se siente jugar a un juego a 300 FPS. El Halo Infinite sin DLSS y con todo en ultra, 200 FPS. ¿Ahora entienden por qué les digo que este portátil es una locura? Y para los que se pregunten si incluye algunas funciones premium, la respuesta es que sí, y es el Optimus avanzado, que es más que suficiente para este bajísimo precio, considerando todo lo que trae claro. Además, también cuenta con un puerto Thunderbolt, que para los que no sepan, este puerto sirve para agregarle una gráfica externa de escritorio para ganar todavía más rendimiento. Así que en resumen gente, un portátil con resolución 2K no nos beneficiará si lo queremos especialmente para jugar, ya que como vieron, baja demasiado el rendimiento. Los portátiles con resolución 2K yo los recomendaría más para los usuarios productivos, como programadores, los que hacen diseño gráfico, etc., ya que en ese caso sí les servirá esa resolución. Y bueno gente, quiero que me digan si este no es el mejor top de todo YouTube que se pudieron encontrar. No dejé ninguna marca sin mencionar, traté de agregar lo mejor de cada marca para ahorrarles tiempo de búsqueda y además, todos los enlaces estarán abajo en la descripción ordenados tal cual como los mencioné a lo largo del video. Ahora, quiero agradecer a todos los miembros que se unieron al canal. Muchísimas gracias, no saben la gran ayuda que es eso para mí. Yo soy Six para los que no me conocen y nos vemos en el próximo video. Bye.